Pastoreando a los corderos. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió nuevamente: sí, Señor. Más fuerte: tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tenía una conversación con un mentor durante la semana y él me manifestaba su preocupación acerca de: hay mucha gente nueva en su casa de paz y la realidad es que el tiempo no le alcanza para poder visitarlos a todos, para poder estar con ellos, suplir su necesidad. El tiempo no le alcanza y tiene poca ayuda de las personas que integran su casa de paz. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Jesús le dice 2 veces: apacienta mis corderos, pero también le dice: pastorea mis ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Los corderos son los ejemplares menores de 1 año y las ovejas son los ejemplares mayores de 1 año. ¿Quiénes son los corderos y las ovejas espirituales? Los corderitos, diga conmigo, los corderitos son los nuevos creyentes. Diga, los bebés y los niños espirituales. Esos son los corderitos. ¿Cuántos corderitos hay aquí? Nuevos creyentes, bebés espirituales que llevan meses en los caminos del Señor. Levante su manito. Levante su manito. ¿Cuántos bebés, cuánta gente nueva tenemos? Amén. No es necesario que me encienda la luz. Mientras que los corderos espirituales, ¿quiénes son? Perdón, las ovejas espirituales. Oh, me equivoqué allí. Mientras que las ovejas espirituales, ¿quiénes son? Los discípulos comprometidos con Dios, con su iglesia y su pastor. Entonces, esa es la diferencia entre cordero y oveja. Las ovejas son los discípulos comprometidos con Dios, con su iglesia y con su pastor. Jesús le pregunta 3 veces, escúcheme, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y cuando él le dice ¿me amas?, él utiliza una palabra griega que es la palabra ágape. 3 veces. 2 veces, escúcheme, 2 veces Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo. Pero las 2 primeras veces es la palabra griega phileo. La tercera y última vez es la única vez que Pedro responde con la palabra ágape. ¿Qué es ágape? ¿Qué significa ágape? Ágape es una palabra griega que hace referencia al amor de Dios. Ágape se utiliza en Juan 3:16. Ágape es un amor que no está basado en una emoción ni en un sentimiento. Ágape es una decisión. Ágape es un amor sacrificial. Ágape es un amor que lo da absolutamente todo.
que entrega absolutamente todo sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Ágape es un amor que se entrega sin reservas. Ágape es un amor que no necesita ningún tipo de química y ningún tipo de afinidad. Ágape es un amor eterno. No es un amor basado en sentimientos, sino en una decisión. Es el amor de Dios, nacido en el corazón de Dios. Mientras que fileo es una palabra que también se utiliza en la Escritura, una palabra griega en el Nuevo Testamento que se utiliza en la Escritura para hablar del amor de amigos. En otras traducciones no dice, Señor, tú sabes que te amo, sino que dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y está muy bien traducido, porque fileo es un amor con condiciones. Fileo es, yo te doy, pero también espero que tú me des. Fileo, el amor de amigos, es un amor que necesita química y afinidad. El amor fileo es un amor que tiene una razón de ser. O sea, yo te amo porque. Una razón podría ser, yo te amo porque tú eres fiel. Yo te amo porque tú eres leal. Yo te amo porque tú has sido bueno conmigo. Ese es el amor de amigos. Entonces, Jesús las 3 veces utiliza la palabra ágape para preguntarle a Pedro si lo ama. Las 2 primeras veces Pedro responde con la palabra fileo y solamente la última responde con la palabra ágape. Escúcheme, ¿qué nos enseña el pasaje bíblico? Pedro no quería madurar espiritualmente. Pedro no quería tomar responsabilidad en la obra del Señor. Pedro había pasado 3 años y medio viviendo con Jesús, siendo formado, capacitado, enseñado como discípulo, pero no tenía mayor compromiso con pastorear a los corderitos ni pastorear a las ovejas. 2 veces Jesús le dice, me ágape, me amas con un amor que todo lo entrega. Y Pedro le responde ambas veces, tú sabes que te quiero. Un amor sin mayor compromiso, sin mayor sacrificio y sin mayor entrega. Yo no sé si tú te imaginas diciéndole a tu esposa, te amo, y que ella te diga, yo también te quiero. Eso fue lo que sucedió en este episodio con Pedro. La tercera vez Jesús le vuelve a preguntar lo mismo. Pedro se entristeció de que le pregunte 3 veces la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro sintió pena? Porque el Espíritu Santo estaba trayendo convicción de pecado. Pedro se dio cuenta de que él no amaba a Dios como él pensaba que lo amaba, como él decía que lo amaba. Pedro, la tercera vez, por primera vez, le dice, tú sabes que te ágape. En ese momento Pedro le entrega toda su vida a Jesús. Todo lo que amó hasta ese momento. Entregó sus sueños, sus proyectos, su futuro, sus años, su tiempo, sus dones, sus talentos. Todo lo rindió a los pies de Jesús. Escúcheme. De la misma manera, aquí hay gente que no quiere madurar espiritualmente. Al igual que Pedro, aquí hay gente que no quiere tomar responsabilidad en la obra del Señor. Han estado años siendo formados, años siendo capacitados, años siendo enseñados, pastoreados, impartidos, pero no tienen mayor compromiso con pastorear a los corderitos ni a las ovejas de esta casa. La pregunta que yo le hago a todos ustedes, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta si Jesús te preguntara hoy, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta si Jesús te preguntara,
en este momento, o quizás te lo está preguntando, me ágape, me amas, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta es: yo fileo contigo, yo te fileo, yo tengo un amor, pero un amor de amigos. O de verdad tengo un amor ágape contigo, un amor incondicional que no espera recibir nada a cambio. Yo te amo con todo mi corazón y por eso yo pastoreo a los corderos, yo por eso apaciento a los corderos, yo por eso pastoreo a las ovejas, por eso yo estoy comprometido contigo, Señor, con mi pastor y con la obra del Señor. ¿Cuál sería la respuesta? Porque Pedro, unos días antes, había estado prometiéndole al Señor que iba a morir por él, que iba a entregar la vida por él. Eso fue por la mañana. Y en la noche estaba negando a Jesús. Entonces, Pedro, a través de palabras, amaba a Jesús, pero sus hechos demostraban todo lo contrario. En este momento, si Jesús te preguntara, ¿me amas como yo te amo a ti?, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué responderías tú? ¿Tú sabes que te quiero o tú sabes que te amo? Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú amarás a los corderitos y los pastorearás. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú aceptarás responsabilidad. Cuando tú amas al Señor, pastorearás a los nuevos creyentes y a las ovejas. Ayudarás a tus líderes a visitar, a llamar, a dedicarles tiempo a los nuevos. Estarás listo y dispuesto para aceptar el llamado cuando Dios te llame para liderar una casa de paz. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, esa tendría que ser la respuesta. Mateo 11:29. Versión NTV. Pónganse, ¿cómo dice? Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Verso 30. ¿Cómo dice? Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Hay yugos demoníacos. Antes de conocer a Jesús estábamos bajo un yugo demoníaco. La palabra dice que a causa de la unción todo yugo se pudre. Estábamos enyugados, pero estábamos enyugados a Satanás, estábamos enyugados a demonios. Pero la palabra dice que cuando nosotros conocemos a Jesús, llega un momento donde nosotros tenemos que enyugarnos con Cristo. Hay un cambio de yugo. Solamente que el yugo con el Señor dice que es fácil de llevar y la carga es liviana, pero no deja de ser una carga. El yugo habla de responsabilidad en el reino de Dios. El yugo habla de tomar responsabilidad en el reino de Dios. El servir a Dios es un yugo. El servir a Dios es un trabajo. Habrá cansancio, habrá esfuerzo que hacer. Es una carga, en el buen sentido, es una carga. El enyugarnos a nuestros pastores es la única manera de madurar espiritualmente. Enyugarnos a nuestros líderes y a nuestros pastores y llevar juntos la carga de la obra del Señor es la única manera de madurar espiritualmente. Es la única manera de dejar de ser un cordero eterno. Es la única manera de dejar de ser un niño espiritual eterno. ¿Cuál es la diferencia entre apacentar y pastorear? Jesús utilizó dos palabras diferentes. Apacienta mis corderos. Después dijo pastorea mis ovejas.
Y después dice, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre apacentar y pastorear? Diga conmigo, apacentar es alimentar. Simplemente eso. Apacentar es alimentar. Entonces a los corderos se les apacienta. ¿Qué es pastorear? Aquí ya entramos un poquito más fuerte. Pastorear, todos juntos, es guiar, dirigir, enseñar, corregir, discipular, instruir, atender, proteger, alentar. ¿Qué más? Fortalecer. ¿Qué más? Reconciliar. ¿Qué más? Unir, liderar y servir. ¿Cuál es la enseñanza? A los corderos solo se les apacienta, es decir, a los corderitos solo se les alimenta. No lo de abajo, solo lo de arriba. Los corderitos solo reciben. Y mientras son corderitos, no dan, no entregan. Solo saben y solo pueden recibir. ¿Cuál es la enseñanza? A las ovejas se les apacienta y se les pastorea. Dos cosas. No solamente se les pastorea, sino que ambas cosas, se les apacienta y se les pastorea. A las ovejas, a los más creciditos. Una pregunta. ¿Por qué los nuevos creyentes solo reciben, entre comillas, solo reciben alimento? ¿Por qué los nuevitos, nuestros hermanitos pequeños, los bebés espirituales, solamente reciben alimento? Porque son bebés espirituales. Yo le pregunto a usted, ¿en qué aporta un bebé en la casa? En nada. Son puro gasto. Por eso los corderitos solamente reciben, solamente gastan. Por eso se necesita amor sobrenatural. Porque yo les pregunto a ustedes, tenemos muchos bebés espirituales, muchos. Tenemos muchos corderitos que cuidar. Y la verdad es que estamos sobrepasados. Sobrepasados porque falta gente con amor sobrenatural. Gente que pueda atender el llamado del Señor y que pueda de verdad manifestar el amor que dicen tener al Señor, manifestarlo pastoreando a los corderos. ¿Por qué se necesita amor sobrenatural? ¿Qué demanda la crianza de un bebé? Un cuidado permanente, de día y de noche. No se les puede dejar solos. No pueden hacer nada por sí solos. No pueden comer solos. No se pueden vestir solos. No pueden hacer nada solos. Son completamente dependientes. Esto demandará mucho esfuerzo y sacrificio. Menos horas de sueño. Hay muchas cosas que tú no puedes hacer, que ya no podrás hacer, que antes hacías. ¿Y por qué? Porque ya no tendrás tiempo para hacer muchas cosas que antes hacías. Por eso que el cuidar bebés espirituales es un llamado del Señor, que solamente se puede llevar a cabo a través del amor sobrenatural de Dios. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Como bebés, todos juntos, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Todos juntos, pidan a gritos ese alimento nutritivo.
¿Qué alimento necesita un bebé espiritual? ¿Qué alimento necesita un corderito? La palabra de Dios de acuerdo a su edad. Por eso dice leche. La palabra de Dios de acuerdo a su edad. Ellos no pueden comer cualquier cosa. Ellos solamente pueden comer alimento de acuerdo a su edad. ¿Por qué el apóstol Pedro simbolizó la palabra con leche? ¿Qué nos quería enseñar el apóstol Pedro? Que la alimentación espiritual es gradual. Diga, la alimentación espiritual es gradual. Porque es como que tú a un bebé, tú le des una chorrillana. Es como que a un bebé que aún no cumple un año, que tiene meses de nacido, tú le des de comer sushi. O tú le des una poroteada. ¿Qué vas a hacer con el bebé? Lo vas a matar. La alimentación espiritual de la misma manera es gradual. Que el alimento espiritual que ingerimos debe ser de acuerdo a nuestra edad espiritual. El alimento que tú estás ingiriendo tiene que ser de acuerdo a nuestra edad. Diga conmigo, los corderitos toman leche. Más fuerte, diga, los corderitos toman leche. Y ojalá que los que son mentores y líderes de Casa de Paz eso entre en su espíritu. Porque los corderitos toman leche. Una enseñanza de la palabra fácil de digerir y que no dañe su frágil organismo. Una enseñanza de la palabra fácil de digerir y que no dañe su organismo. Mira lo que dice Hebreos 5:13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Está hablando de los corderos. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Diga, los corderos toman leche. Más fuerte, diga, las ovejas alimento sólido. Una leche espiritual sería, escúcheme bien, para que alimente bien a los corderos, enseñarle a un nuevo creyente acerca de la oración, de la importancia de leer y de escuchar la palabra de Dios, la importancia de congregarse, por qué tiene que bautizarse en aguas, cómo debe relacionarse con sus amigos y su familia ahora que es cristiano. Tiene que enseñarle acerca de la cruz, los beneficios de la cruz, enseñarles de cómo trabaja la tentación, la importancia de compartir nuestro testimonio personal con nuestros amigos y familia, enseñarle de la alabanza y la adoración, etcétera, etcétera. Eso es lechecita espiritual. Alimento sólido tiene que ver, esto no lo puede recibir un cordero. A esto no se le puede dar a un corderito, no se le puede dar a un bebé espiritual. Alimento sólido tiene que ver con todo lo relacionado al servicio a Dios. Todo lo relacionado con el liderazgo, compromiso con Dios, lo apostólico y lo profético, santidad y temor de Dios, el arrebatamiento y la segunda venida, liberación y guerra espiritual, etcétera, etcétera. Eso es alimento sólido. Eso no se le enseña a un cordero. Eso no es una lechecita espiritual fácil de digerir y que su organismo pueda soportar. ¿Quién determina qué alimento debe consumir la oveja? ¿El pastor o la oveja? ¿Quién determina qué alimento tienes que consumir? ¿Tú como oveja, tú como cordero o tu pastor?
El pastor, pues. Por eso es importante que usted se pueda inscribir en el discipulado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos están discipulando? No levante la mano. Por eso es importante que tú te puedas inscribir en nuestro discipulado Capacitación Destino, que el segundo semestre comienza el próximo viernes a las 19:30 horas aquí en el templo. Todos los que han pasado por encuentro, que nos están discipulando, están abiertas las inscripciones para este segundo semestre. Los corderitos recién salidos de su primer retiro también tendrán su discipulado llamado Corderitos. Usted puede inscribirse con su líder de Casa de Paz y nosotros lo vamos a distribuir según su edad espiritual. Amén. Ese era un paréntesis. ¿Cuándo comienza el discipulado el segundo semestre? El próximo viernes. Amén. ¿Con quién tiene que inscribirse? Con su líder. La gente tiene dos tipos de necesidades. Escúcheme. Letra A. La gente tiene dos tipos de necesidades. Escúcheme. Letra A. La gente tiene la necesidad de un milagro, de una sanidad o de una liberación. Lo que acabamos de escuchar hace unos minutos con nuestros hermanos que pasaron por el retiro Corderitos. Amén. Y la segunda necesidad, la necesidad de ser pastoreados. Mateo 9:36, versión NTV. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Todos juntos. Sanaba toda clase de enfermedades. No, el anterior, 9:35. Ahora sí, todos juntos. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Todos juntos. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como, más fuerte, como ovejas sin pastor. Siguiente. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de las multitudes? Si ya los había sanado y liberado, si su necesidad ya había sido suplida, ¿por qué Jesús tuvo compasión? Si ya estaban sanos y ya estaban liberados. ¿Por allá tienen la respuesta? ¿Por qué Jesús tuvo compasión si ya les había suplido su necesidad? ¿Cómo? Porque la gente tiene dos necesidades. Jesús tuvo compasión porque la gente no habían obreros para pastorearlos. No habían obreros para ofrecerles un cuidado personal y directo. Las multitudes no solamente necesitaban que se les sane una enfermedad, sino que se les pastoree. Ellos tenían otro tipo de necesidad. Necesitaban guía, necesitaban cuidado, dirección, consejo, que se les enseñe, que se les forme como discípulos, que se les alimente con la palabra de Dios.
Las multitudes que seguían a Jesús eran de 10,000 a 15,000 personas diariamente. La naturaleza humana de Jesús lo limitaba. Jesús no podía estar en todas partes a la misma vez. Jesús no podía estar con todos a la misma vez. Jesús no podía suplir la necesidad de esa multitud, la necesidad de ser pastoreados. Jesús necesitaba ayuda. ¿Qué necesitaba Jesús? ¿Ayuda para qué? Para pastorearlos. Ese es el trabajo que hace un líder de casa de paz. Nos ayuda a pastorear a la multitud de corderos y de ovejas. ¿Por qué Dios pide cuidado pastoral con sus corderitos y sus ovejas? ¿Por qué Jesús dice que hay necesidad de obreros? ¿Por qué Jesús pide que a sus ovejitas se les cuide? Letra A, porque la oveja no tiene sentido de dirección. Una vez que se sale del redil, no puede regresar por sí sola. Por eso un pastor debe guiarla cuando se pierde e ir a buscarla. Escúcheme bien. El libro Uso y Costumbres de Tierras Bíblicas dice lo siguiente: es muy importante no permitir a las ovejas descarriarse del rebaño, porque cuando andan por sí mismas quedan sin ninguna protección. En tal condición se descarrían porque no tienen sentido de la localidad. Si ellas se extravían, se les tiene que ir a buscar, porque la oveja no tiene sentido de dirección. Si se descarría, si se sale del redil, no se saben ubicar. A menos que se les vaya a buscar, ellos no podrán volver, ellas no podrán volver. ¿Por qué Jesús pide cuidado pastoral con sus corderitos y sus ovejas? Letra B, la oveja no tiene colmillos, ni cuernos, ni garras para defenderse. Necesita que la defiendan y cuiden de los peligros. Necesita que la defiendan y que las cuiden de los ataques que puedan sufrir, porque ellas no se pueden defender solas. Letra C, ¿por qué Jesús pide que se les pastoree a sus corderos? Porque la oveja, ¿qué dice? No sabe buscar comida por sí sola. El pastor debe llevarla a comer y elegir los pastos para alimentarla. Una oveja no tiene la capacidad de subsistir por sí misma. Necesitan de un pastor para poder vivir. Juan 10:11. Juan 10:11 al 13. Leamos todos. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Siguiente. Mas el asalariado, el pastor asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Siguiente versículo. ¿Cómo dice? Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no les importan las ovejas. Escúcheme. El libro Uso y Costumbres de Tierras Bíblicas dice: cuando el rebaño es pequeño, el pastor lo maneja sin ayuda. Pero si el rebaño es muy grande, es necesario pagarle a alguien que ayude en el cuidado de las ovejas. Un pastor puede manejar de 50 a 100 ovejas. Cuando tiene más de 100, es necesario buscar ayudantes. Estamos hablando de pastores en el campo, ovejeros.
El pastor asalariado no ama las ovejas ni corderos. Lo hace por la paga. No se le puede confiar el cuidado y la protección de las ovejas, porque lo hace por la paga. Escúcheme. Los líderes de Casa de Paz, los mentores, me ayudan a pastorear el rebaño, pero no son asalariados, porque ellos lo hacen por amor, porque aman a Jesús con todo su corazón. Por eso han rendido sus vidas al servicio de Dios. Por eso se han puesto el yugo con el Señor. Por eso han tomado responsabilidad en su casa espiritual. Por eso han tomado la decisión de crecer y de madurar espiritualmente. Porque aman a Jesús no con un amor de amigos, sino con un amor ágape. La pregunta es: ¿habrá algún discípulo en esta casa que no le importen los corderitos? Súbele a la música. ¿Habrá alguien en esta casa que no le importen los corderos? Que si se pierde a alguien, poco y nada le interesa. Que si alguien se descarría, si salta el cerco y quizás está por allí a punto de morir, no le interesa. Quizás como un asalariado, que quizás no lo quiere hacer por amor. Quizás necesita que si no hay paga no lo hago. ¿Qué voy a recibir a cambio? Si no recibo nada a cambio, no lo hago. ¿Habrá algún tipo de gente así como lo que acabamos de leer? Un asalariado que no le importa la vida de las ovejas. ¿Habrá alguien que quiera ayudarme en este lugar a cuidar el rebaño? ¿Habrá algún discípulo en este lugar que así como Pedro tomó la decisión de madurar espiritualmente y tomar responsabilidad, ponerse el yugo con el Señor? ¿Habrá alguien que quiera ayudarme a pastorear el rebaño? ¿Habrá alguien que quiera ayudarme a apacentar los corderos? ¿Habrá alguien que quiera ponerse el yugo con el Señor? Dios está llamando obreros, porque la mies es mucha, la cosecha es mucha. Hay muchas almas que hemos ganado y que si hacemos otra invasión del amor de Dios seguiríamos ganando y ganando, pero corremos el riesgo de perderlos a todos, de perder la cosecha, porque necesitamos obreros. Dios está llamando obreros, Dios está necesitando obreros. La mies es la cosecha, la gente está lista para ser ganada, pero el problema es que faltan obreros. Cuando Jesús dijo, con ese contexto habló de obreros, ¿a qué se refiere? Se refiere a pastores, se refiere a discípulos con un corazón pastoral, se refiere a discípulos que amen a Jesús con todo el corazón y por eso están dispuestos a amar a las personas con su vida, a dedicar su tiempo para guiar, para dar dirección, para orar, para aconsejar, para visitar, para llamar a las personas. Un discípulo es un obrero del Señor. Jesús mandó a sus discípulos a orar por almas o por obreros. Jesús mandó a sus discípulos a orar por las almas o a orar por los obreros. A orar por obreros, porque el problema no es afuera, el problema es aquí adentro. Aquí nosotros tenemos eternos corderos que no quieren crecer. Aquí nosotros tenemos eternos niños que no quieren tomar responsabilidad en su casa. Aquí nosotros tenemos eternos bebés espirituales que ya teniendo que ser maduros y grandotes, están tomando lechecita como si fueran recién nacidos, porque no quieren tomar responsabilidad en su casa. Aquí tenemos grandulones. Imagínate que tú tengas uno de 40 años en tu casa, tu hijo,
y no quiere tomar ninguna responsabilidad en casa, no te quiere ayudar con el cuidado de los bebés, no te quiere ayudar haciendo el aseo, limpiando en casa, ¿qué opinión merece una persona así? De la misma manera sucede en la iglesia, en la casa de Dios. Se dice que el tiempo para tomar como este tipo de responsabilidades son los 3 años. De los 3 años no se puede pasar. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Aquí tenemos a muchos mayores de 3 años que no están dispuestos a ponerse el yugo, no quieren tomar responsabilidad de ayudarnos a pastorear. Yo creo que Jesús sigue mirando a las multitudes con compasión, porque Él sabe que se van a descarriar. Porque nosotros los pastores, al igual que Jesús, no podemos estar en todos los lugares a la misma vez. Jesús sabe que un mentor o un líder de casa de paz no puede estar en 20 lugares en una semana. No puede visitar 20 hogares en una semana, porque estamos limitados en nuestro cuerpo físico. Por eso necesitamos discípulos que amen a las personas como nosotros los amamos, que estén dispuestos a tomar el yugo y que no digan: ¿y qué voy a ganar yo con eso? ¿Cuál va a ser mi ganancia yo haciendo eso? Porque aquí no hay ganancia natural. Nosotros lo hacemos por amor, pero no con un amor de amigos. Lo hacemos con un amor que es nacido en el corazón de Dios, que lo hemos recibido en nuestro corazón y que se supone que si lo hemos recibido, de eso mismo nosotros tenemos que dar. Jesús necesita obreros, está llamando obreros. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de obreros que pastoreen a los corderos? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de obreros? Letra A: se perderá el fruto ganado. Hablaba con un líder de casa de paz y me decía: tengo a más de 22 personas nuevas en la casa de paz y estoy totalmente sobrepasado para poder velar por ellos. Hay casas de paz que son pequeñas, pero hay casas de paz que son grandes. Y así como los bebés solamente reciben, hay un momento en tu edad espiritual donde tú ya no solamente tienes que recibir, sino que tienes que hacer la transición de dar. Los bebés espirituales son puro gasto, pero los grandotes tienen que aportar en la casa. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de obreros que pastoreen a los corderos? Letra A: se perderá el fruto. ¿Qué significa eso? Que las ovejas se nos van a descarriar. Letra B: la segunda consecuencia: agotamiento, cansancio, frustración y aún enfermedades físicas y mentales en los pastores y en los líderes. Enfermedades mentales y enfermedades físicas en sus pastores y en sus líderes. Frustración, cansancio, agotamiento. ¿Por qué no decirlo? El cansancio trae malos pensamientos de dejarlo todo. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo todos solos. Nosotros necesitamos ayuda. Si los pastores de las ovejas en el campo se ven sobrepasados con más de 50 ovejas y le pagan a uno para que lo ayude a acarrear el rebaño, ¿cuánto más nosotros necesitamos ayuda? Así que hay 2 llamados en esta noche. El primer llamado es a los corderitos. Queremos orar por ustedes en esta noche. Queremos fortalecer sus vidas.
Queremos orar para que el Señor los aliente, para que reciban nuevas fuerzas. Ese es el primer llamado, la primera fila de adelante. Póngase de pie. Queremos bendecir la vida de nuestros bebés espirituales que el Señor nos ha regalado y que están dando la pelea para serle fieles al Señor. Sabemos que los primeros tiempos no es fácil, es una lucha. Satanás no querrá soltarlos, traerá uno que otra tentación, uno que otro ataque. Así que la primera filita, le digo a los ujieres, ayúdenme, nuestros hermanitos nuevos que quieran recibir oración, queremos orar por ustedes. Y la segunda fila es para las ovejas que quieran ayudarnos a pastorear la grey. Yo no te estoy diciendo que tú seas un líder de Casa de Paz, yo te estoy diciendo que tú puedas colaborar, que puedas colaborar en tu Casa de Paz a pastorear, que puedas colaborar en tu Casa de Paz para visitar, para llamar a las personas. Vamos a adorar al Señor. Levanten sus manitos.